Brevemente os resumimos cuál es la situación actual del río. El río Tajo sigue estando cooptado por una legislación absolutamente entregada a las políticas trasvasistas. Hago referencia mínima al Real Decreto 773/2014, que concede la posibilidad de trasvasar 650 hectómetros cúbicos, mientras que a Aranjuez, a la cuenca del Tajo, limita los desembalses a 365 hectómetros cúbicos. Esa situación del río también se ve negativizada por el actual plan de cuenca, el plan hidrológico de cuenca del río Tajo y el proyecto del futuro plan hidrológico de cuenca del río Tajo, que sigue sin contemplar un caudal ecológico para el río Tajo. La situación del río Tajo es negativa porque el SCRAT sigue mandando tanto en el Ministerio de Medio Ambiente como en la Confederación Hidrográfica del Tajo y consigue todo lo que se propone y todo lo que quiere. De hecho, con unos embalses con unos niveles paupérrimos, el año hidrológico pasado, 2013-2014, consiguieron que hubiese un trasvase anual cercano a los 493 hectómetros cúbicos. Los embalses de cabecera están al 23%. A día de hoy hay 560 hectómetros cúbicos almacenados, es decir, poco más de lo que se trasvasó durante el año pasado. El río Tajo, la situación del río Tajo está amenazada por un nuevo decreto de sequía que están discutiendo, por ser finos, quienes mandan en el río Tajo, como son los regantes del acueducto Tajo Segura, con su presidente a la cabeza, el señor Claver, negociaciones con el Ministerio de Medio Ambiente. Y después también la situación negativísima del río Tajo tiene mucho que ver con una actitud política muy negativa de la Comunidad de Madrid, firmante del famoso memorándum, y también del gobierno de la señora Martínez y del señor Granados, que siguen sumisos, que siguen en el reclinatorio y que una vez más no están a la altura de la defensa que necesita el río Tajo. Esta situación negativa del río se visualiza en dos aspectos: un caudal insuficiente que conlleva la atrofia del cauce. Si visitásemos no solo la Pavera, sino visitásemos otras zonas tradicionales de playa, como puede ser el Embocador, como puede ser el Rancho Grande, observaríamos cómo el cauce cada vez es más pequeño, observaríamos cómo el carrizo, la espadaña, diversas especies botánicas están haciéndose con el cauce, lo están atrofiando, lo están, digamos, estrangulando. Si al caudal insuficiente que provoca esta atrofia del cauce unimos unas malas políticas de depuración que aportan unas aguas de malísima calidad, podemos asegurar, y aseguramos, y no es la primera vez que lo hacemos, que todo este conjunto de circunstancias negativas que antes he enunciado está provocando la pérdida del valor río para Aranjuez, en esta ocasión en su dimensión socioeconómica, porque venimos a contestar a la intervención plenaria del Partido Popular con respecto a su negativa a la recuperación de las zonas de baño, y la pérdida del valor río conlleva también la pérdida del valor Aranjuez. En gran manera conlleva la pérdida del valor Aranjuez. La propuesta, como ustedes saben, era una propuesta que la Asamblea asume a partir de un anexo técnico que acompaña al Real Decreto 773/2014, en el que un técnico que normalmente
se apoyaba y reforzaba las políticas trasvasistas, en este caso, dentro de un documento de 190 páginas, hacía una aportación interesante para mejorar la calidad de las riberas y para mejorar la calidad del cauce del río Tajo a su paso por Aranjuez, a su paso por Toledo y a su paso por Talavera de la Reina. Esta propuesta consistía en avenidas adicionales, controladas, y esto se lo quiero subrayar, se lo queremos subrayar al señor Granados y a la señora alcaldesa, avenidas controladas que no supondrían ningún peligro para los bienes que parece ser, según manifestaron en el pleno, tanto les preocupa, y que sí mejorarían de una manera clara tanto la situación de las riberas como la situación del cauce. La Asamblea, por supuesto, sigue teniendo como objetivo fundamental el no al trasvase. El que nosotros asumamos este tipo de propuestas no significa que nos conformemos, sino que mientras no haya un gobierno valiente que dé un giro de 180 grados a la política hidrológica, mientras no haya un gobierno valiente que eche el candado al trasvase de una vez por todas, consideramos que estas propuestas son interesantes, son necesarias para recuperar poco a poco ese valor río, ese valor Aranjuez que se ha ido perdiendo. La contestación de tanto del señor Granados como de la señora alcaldesa en esas alocuciones que tiene siempre al final de los plenos, un poco al estilo de Fidel Castro, no por la calidad de la intervención, sino por la duración. No por esperadas dejaron de ser desalentadoras. Para nosotros fueron unas contestaciones que dejan entrever una política de acciones para el Tajo, pero sin el Tajo. Son unas actuaciones, ellos siguen confiando en lo que nosotros hemos denominado la política de ecología cosmética, que actúa de mala manera para nosotros en los aledaños del Tajo, pero que no mueven un dedo para que ni el cauce ni el caudal tengan la mejora que necesitan. Como dije antes, es una política que condena a Aranjuez a que sea una ciudad sin un Tajo vivo. Es una política que, como también dije antes, atenta contra el valor río y las dinamizaciones económicas, de ocio, culturales, paisajísticas, que un río sano, un río vivo, lleva aparejado. Y también atenta contra uno de los ejes fundamentales de la declaración de Aranjuez Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad. La política del Partido Popular cada vez pone de manifiesto que esa declaración Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad conseguida en diciembre de 2001 cada vez es más papel mojado, cada vez más es un cajón hueco, porque si una de las políticas fundamentales del equipo de gobierno no es la recuperación del río Tajo, hablar de Aranjuez Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad es hablar en vacío. Las argumentaciones del Partido Popular, las de siempre. Estamos de acuerdo con el contenido, pero no con la forma, lo que decía antes. El discurso del sí, pero. La falta de tiempo, la desconfianza técnica en la propuesta, el catastrofismo, tanto del señor Granados como de la señora alcaldesa, hacia la propia propuesta, la contaminación de las aguas y de ciertas capas del lecho fluvial que puso de manifiesto el señor Granados,
y dos aspectos que parecieron preocuparle sobremanera. Es quién paga y quién sería el responsable de recuperar las zonas de baño tradicionales en el río Tajo. Desde la Asamblea, cuando valoramos la intervención plenaria tanto de José Granados como de María José Martínez, enseguida llegamos a una conclusión. Demasiadas preguntas, demasiadas dudas y demasiados interrogantes para un gobierno que va a costar a los ciudadanos cerca de 4 millones de euros. Demasiadas dudas, demasiadas preguntas y demasiados interrogantes para un concejal y una alcaldesa que parecen olvidar que llevan gobernando desde el año 2011. Que el señor Granados diga que está de acuerdo con el contenido, pero que no está de acuerdo con la forma, porque falta tiempo, para decir, usted como concejal de Medio Ambiente, imagino yo que un concejal de Medio Ambiente tiene que tener como proyecto prioritario en su concejalía la recuperación del río Tajo y sobre todo dentro del río Tajo el caudal, las zonas de baño. Este señor y la alcaldesa no han tenido en 4 años ni siquiera la idea, no han caído en la necesidad de que el río Tajo necesita recuperar las zonas de baño tradicionales de Aranjuez, no han caído en que Aranjuez sin esas zonas tradicionales de baño es menos Aranjuez, no han caído en que el valor Aranjuez, el valor río, sin esas zonas de baño merma muchísimo. Parece ser que no. Intenta descalificar la propuesta mostrando una desconfianza técnica que nosotros, cuando hicimos la valoración de la intervención, dijimos, bueno, aportará alguna documentación, aportará algún proyecto, aportará algo que técnicamente desaconseje lo que otro técnico especialista en temas fluviales ha propuesto. Lo esperábamos. ¿Ustedes han conocido alguna propuesta técnica del señor Granados que contrarreste la propuesta hecha por el señor Francisco Cabezas? Pues lo mismo que ustedes la desconocen, nosotros igual. Habló el señor Granados también como si se le olvidase que lleva 4 años gobernando y como si se olvidase que tiene un sueldo millonario, que cómo vamos a recuperar las zonas de baño en ciertas zonas del Tajo, existiendo la contaminación de las aguas y de ciertas capas del lecho fluvial. Yo me quedo atónito. Que un concejal que lleva 4 años gobernando ponga como excusa que no recupera las zonas de baño porque existe contaminación en el agua y porque existe contaminación en capas del lecho fluvial, es para decirle, señor Granados, ha tenido usted 4 años para que deje de haber contaminación en las aguas del Tajo y para que deje de haber contaminación en ciertas capas del lecho fluvial. Y después, algo que nos llamó sobremanera la atención es que este concejal, que supuestamente lleva 4 años gobernando, cobrando sí sabemos que lleva 4 años, se hiciese preguntas retóricas de quién paga y quién será el responsable. El señor Granados no sabe quién tiene que pagar la recuperación del Tajo y no sabe quién es el responsable, qué administraciones son las responsables de la recuperación del Tajo. Nosotros se las decimos. El Ministerio de Medio Ambiente, con la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Comité de Explotación del Acueducto Tajo Segura, la Comunidad de Madrid y ellos mismos. La Asamblea está convencida de que saben perfectamente lo que el río Tajo necesita y saben perfectamente cómo hacerlo, pero no quieren. Han demostrado claramente que no quieren, porque
querer y plantearlo significa enfrentarse a administraciones como el Ministerio de Medio Ambiente, a administraciones como la Confederación Hidrográfica del Tajo, y evidentemente saben que en ese enfrentamiento, en esa confrontación, no digo enfrentamiento violento, sino en esa confrontación, enfrentamiento por los intereses de Aranjuez, van a evidenciar la escasísima fuerza política que el equipo de gobierno tiene, y no lo hacen por eso. ¿Qué ocurre? Que como son incapaces, precisamente por esa falta de fuerza política, tienen que conformarse con lo que la Confederación Hidrográfica del Tajo les da, que son unas migajas costosísimas en forma de limpieza de riberas, en forma de plantación de árboles. Limpieza de ribera, por cierto, que si fuésemos al tramo que limpiaron, único existente para ellos, en cuanto a los tramos del río que pasan por el término municipal, estamos viendo que aquello que limpiaron está volviendo a crecer. Es decir, se han gastado 200.000 euros para que en unos meses aquella zona esté igual. Ahora se han sacado de la manga otro conejo, se han sacado otro conejo de la chistera, que es la plantación de árboles. Una plantación de árboles peligrosa porque está consolidando zonas de ribera artificiales, porque es una plantación de árboles que se está haciendo encima de unos lodos, y porque son plantaciones de árboles que en un momento dado, si hubiese alguna crecida en el río, esa zona sería arrastrada por el propio río, porque no está plenamente asentada, con lo cual posiblemente estemos ante otra intervención costosísima en lo económico e inservible en lo ecológico y en lo paisajístico. No, es muy largo. Es muy largo, pues. Vete cortando. Esto no... Termino y hacéis preguntas. Hombre, termina. Lo que hace decir, a ver. No, era fundamentalmente lo que teníamos que decir. Seguro que de vuestras preguntas podemos... De todas formas, la prensa tiene muchas prisas. Sí. Además de propuestas de tipo formal que habéis elevado al Ministerio y tal, ¿tenéis pensado alguna movilización ciudadana? Que parece que es lo que siempre llama más la atención, ¿no? Aunque luego no haya tampoco la respuesta que es esperable, ¿no? La Asamblea siempre tiene dos caminos de actuación. Por un lado es ir presentando este tipo de propuestas y por otro lado ir diseñando actividades de calle para que los ciudadanos, cada vez en mayor número, conozcan la mala situación en la que está el río. Sabemos que las generaciones que anteriormente disfrutaron del río son conscientes de que lo que actualmente pasa por Aranjuez no es el río Tajo, pero tenemos un capítulo pendiente con esas generaciones que por edad no consiguieron vivir el río en su plenitud y piensan que el río Tajo, que siempre ha existido en Aranjuez, es el que ven. Esa es una asignatura pendiente en la que se está trabajando. Ya saben que hicimos acciones como la de la exposición, que fue bastante exitosa y que enganchó de una manera bastante positiva con la memoria de aquellos que recordaban el río, pero también con los que vieron por primera vez que en Aranjuez existió un río. Por supuesto que estamos en la fase de diseño de nuevas actuaciones y actividades de calle en defensa del río Tajo. Cuando dices dirigiros a la población joven que no conoce cómo era el Tajo antes, ¿a qué te refieres? ¿No sé, hacer campañas de sensibilidad, ir a los institutos? Exacto. No sé. La exposición no ha parado de girar por diferentes sitios. La exposición estuvo en el Instituto Alpagés, precisamente porque nuestro interés es que la exposición resida en sitios donde la gente joven
pueda tomar conciencia de lo que decíamos antes, que el río Tajo que existe ahora, que a mí me da vergüenza llamarlo río, no es el que siempre ha existido. Y que si todos nos concienciamos y unimos nuestra fuerza, posiblemente podamos ser en algún momento contrapoder al poderosísimo lobby trasvasista del agua, capitaneado por el Sindicato Central de Regantes murciano, y, ¿quién dice que no?, en un futuro, a medio plazo, podamos conseguir un río Tajo vivo como el que muchas generaciones de ribereños y ribereñas y visitantes pudieron disfrutar. A raíz de lo que ha pasado con el desbordamiento del Ebro, no sé si sois partidarios, me imagino que no, porque claro, sois antitrasvasistas, de que se hiciera algo también de manera que no nos viéramos en el Tajo tan mermados de agua y el Ebro pudiera derivar también agua hacia Murcia. Efectivamente, somos una plataforma antitrasvase y el mal que nosotros estamos sufriendo no se lo deseamos a nadie. Es más, hay estudios científicos, universitarios, consolidados, que explican meridianamente que la existencia de trasvases en el Ebro no solucionaría las avenidas. Tenemos que acostumbrarnos a interiorizar que los ríos son seres vivos. Y que cuando decimos, es que el río ha inundado, claro, ha inundado las zonas inundables. El río de vez en cuando saca sus escrituras de propiedad y dice, macho, es que has construido donde no debías construir, es que has hecho tal parque o tal historia donde no deberías haberla hecha, porque esas zonas son zonas inundables que están legalmente recogidas y establecidas. Pero todos sabemos que en este país el dominio público hidráulico pues se ha saltado a la torera como se ha querido. El río Ebro, cuando se desborda, inunda, pero inunda zonas inundables que ya estaban previstas. Y como decía antes, los ríos son seres vivos y de vez en cuando muestran sus escrituras de propiedad y recuerdan que quien está haciendo una apropiación indebida, en muchos casos, es quien ha construido, o quien ha cultivado, o quien ha erigido cualquier historia. La alcaldesa la pasada semana, hablando sobre el río Tajo, yo creo que lo dejó casi tajantemente, lo de la recuperación de los baños, lo dijo que no lo veía a corto plazo. O por lo menos a mí me lo pareció, ¿no? Sí. Que no lo descartaba. No lo descartaba, palabra. Venía a decir que no lo descartaba. Es curioso. Que hay que ser más ambicioso. Eso. ¿Ambicioso en qué? Sí, sí, yo, los miembros de la Asamblea hemos escuchado la rueda de prensa. Por cierto, no sé qué les parecería a ustedes, pero a mí cada vez se me parece más a un clon de Esperanza Aguirre. La forma de hablar, los gestos. La alcaldesa no jugó limpio en esa rueda de prensa con respecto al río Tajo. Lo explico. La alcaldesa en un principio habla de ambigüedades a preguntas de un periodista, que ahora mismo, Domingo Salamanca, habla de ambigüedades y dice que está pendiente de firmar un convenio con la Confederación Hidrográfica del Tajo para seguir haciendo proyectos que no especifica ni individualiza. El Rancho Grande fue el único. Sí, lo voy a explicar. Que no especifica ni individualiza y que ese convenio contemplaría la conservación de las maravillosísimas, según sus palabras, mejoras que se han hecho en el tramo famoso del río Tajo. Y sí es cierto que nombra el Rancho Grande, pero en un principio lo nombra solo y lo identifica con los pescadores. Es a pregunta, creo también, de Domingo Salamanca, cuando le dice, ¿pero ustedes no contemplan en un futuro la recuperación de las zonas de baño? Entonces, claro, se ve pillada y no tiene más remedio que decir que bueno, que sí, pero que tengamos en cuenta que para la recuperación de las zonas de baño no solo es necesario el aumento de caudal, sino que hay otros factores que nos explica muy bien el señor Pepe González Granados cada vez que interviene en los plenos, que la alcaldesa tampoco especifica. ¿Por qué dice la alcaldesa que el aumento del caudal no es el factor único ni determinante? Porque sabe que no lo va a conseguir, porque sabe que no tiene fuerza política,
para enfrentarse a la Confederación y para enfrentarse al Ministerio de Medio Ambiente y solicitar el aumento del caudal. Y en este sentido sí me gustaría hacer un recuerdo dirigido a la señora alcaldesa. La señora alcaldesa en el Pleno dijo dos cosas que a los miembros de la Asamblea, iba a decir miembros, que a los miembros de la Asamblea nos llamaron poderosísimamente la atención. Son las siguientes, leo textualmente. Lo que se aprueba en el Pleno es muy serio. Cuando aprobamos cosas sobre el río Tajo, lo aprobamos con plena voluntad de hacer. Bien, pues ante esa aseveración de la señora alcaldesa, la Asamblea por la Defensa del Tajo Aranjuez emplaza tanto a la alcaldesa como al concejal de Medio Ambiente a que dé cumplida cuenta de tres aspectos. Primero, aunque no fueron aprobadas por pleno, pero consideramos que son de vital importancia, ¿qué caso ha hecho la Confederación Hidrográfica del Tajo de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Aranjuez al proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca del Tajo? ¿Qué respuesta ha obtenido de las administraciones? Nosotros la sabemos, ellos también. No las aceptaron. Y ante esa no aceptación, pedimos a la señora alcaldesa que más allá de paseos bucólicos por el estanque del Tajo, no por el río, por el estanque del Tajo con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, explique a los ciudadanos y ciudadanas de Aranjuez qué demandas, qué peticiones ha hecho a ese presidente de la Confederación Hidrográfica ante la negativa de este organismo a conceder los 10,5 metros cúbicos por segundo en el trimestre estival del año hidrológico. Y luego hay otra, también nos gustaría que diese puntos y señales, y también la emplaza la Asamblea a eso, a que explique qué ha ocurrido con las propuestas consensuadas por todos los grupos. ¿Qué respuestas ha obtenido el Ayuntamiento de Aranjuez de las administraciones a las que fueron enviadas esas propuestas? Nosotros también estamos en condiciones de responder. Ninguna administración ha respondido. Y ante esa falta de respuesta, los ciudadanos y ciudadanas de Aranjuez quieren saber qué ha hecho tanto el concejal de Medio Ambiente y la alcaldesa de Aranjuez para remediar esa situación, digamos, de ostracismo al que estas administraciones, que son las encargadas de conseguir un río Tajo vivo, a ese ostracismo que están sometiendo a Aranjuez. Y por último, hubo una pregunta con respecto a la propuesta de las zonas de baño de la alcaldesa, que se preguntaba que qué gestiones políticas hay que hacer. Es decir, una alcaldesa se pregunta que para solucionar la problemática del río Tajo y para recuperar las zonas de baño tradicionales del río Tajo, que qué gestiones políticas hay que hacer. Esta señora no se entera de nada. Esta señora no se entera ni sabe en qué terrenos de juego y con qué actores se está jugando el futuro del río Tajo. Pero esta señora, ¿qué se cree que hace el presidente del SCRAT, el señor Claver, cuando se reúne en el Ministerio de Medio Ambiente? Gestiones políticas para conseguir cada vez mejores condiciones para los regantes y mayores trasvases para los regantes. Es deleznable, es indignante que una alcaldesa que lleva 4 años gobernando Aranjuez, pues eso dice, se pregunte que qué gestiones políticas hay que hacer para mejorar la situación del río Tajo y para conseguir la recuperación de las zonas de baño en Aranjuez. Me parece que es una pregunta absolutamente fuera de lugar.
Bueno, estamos viendo que el Tajo ahora mismo lleva cierto volumen de agua, pero da la casualidad de que hace un par de días prácticamente se podía cruzar aquí por la zona de la Pavera, y ahora mismo pues no estamos viendo esa falta de agua. ¿Crees que puede tener alguna relación con esta rueda de prensa y de que el Ministerio de Medio Ambiente o la Confederación Hidrográfica del Tajo haya soltado agua a propósito para que no se vea en tan malas condiciones el río? Desde luego lo que tenemos claro es que si el río Tajo lleva más agua unos días que otro, no es por las presiones que haga el equipo de gobierno. Eso sí que lo tenemos claro. Es posible que la Confederación se haya enterado de que esta rueda de prensa se iba a celebrar en este paraje y hayan soltado, aunque a fuer de ser sinceros, consideramos que como el régimen de lluvias previsto por la Confederación no se ha cumplido y los pozos subterráneos, y de aquí hay compañeros, acuíferos subterráneos, perdón, y aquí hay compañeros que controlan mucho más ese tema, estaban vacíos, entonces no suponía una aportación de agua para el Tajo. Consideramos que esta suelta de agua se está haciendo precisamente para llenar esos acuíferos que de un modo natural, a partir de un régimen de lluvias normal, se hubiesen rellenado. Pero lo que sí está claro es que si sueltan más agua no es porque la señora alcaldesa o el señor Granados hayan llamado a la Confederación y les hayan emplazado a ello. Bueno, yo lo que quería preguntaros es si no hay un poco de autocrítica, porque evidentemente siempre que hay una rueda de prensa se arremete contra el lobby del Levante español, pero es verdad que ellos defienden sus intereses económicos. No hay parte de autocrítica tanto a la sociedad ribereña como a los regantes ribereños o agricultores ribereños, que deberían estar aquí también, ¿no? Pues defendiendo lo suyo, digo. Siempre lo hemos hecho. Siempre lo hemos hecho, es decir, cada vez que ha habido una intervención, tanto en una rueda de prensa, recuerdo en la propia presentación de la exposición, se hizo un llamamiento a los ciudadanos y establecimos la comparación cuando en Murcia, cuando en Almería, cuando en Alicante el Scratch toca el silbato, la gente se echa a la calle. Gente, empresarios, medios de comunicación, clubes deportivos, todo el mundo hace piña. Aquí no. ¿Habéis hablado con agricultores y regantes por si se quieren unir a la causa? No sé. Se ha hablado, hombre, los agricultores y regantes, en principio que yo sepa, forman parte de la Asamblea del Tajo. Forman parte. Forman parte de la Asamblea del Tajo. Otras cosas. También forman parte de la Asamblea del Tajo los pescadores. Forman parte de la Asamblea del Tajo piragüistas. Forman parte de la Asamblea del Tajo todos los partidos políticos, menos el Partido Popular, los sindicatos, ciudadanos a título personal. Es decir, que es una plataforma, es una asamblea, que tiene un abanico bastante amplio en cuanto a representación de la sociedad ribereña. Sí es cierto que en muchas ocasiones no solo hay que estar, sino que hay que predicar con el ejemplo. A mí me gustaría, y hablo personalmente porque esto no es un tema tratado con los compañeros de la Asamblea, a mí me gustaría que en este año ese decreto de sequía que va a posibilitar que se cedan o se compren derechos de agua, pues no se lleve a efecto en Aranjuez como sí se llevó a efecto en los años 2006, 2007 y 2008. ¿Por qué? Porque es agua que deja de pasar por Aranjuez, es agua que deja de regar los campos y es agua que deja de regar el paisaje. Sí, para nosotros el tema no ha quedado zanjado, sino todo lo contrario. Sí, a la vista de las respuestas que se nos ha dado, lo que la Asamblea se está planteando y va a presentar próximamente es un acuerdo convenio para que lo firmen todas las organizaciones políticas, sindicales, sociales y vecinales de Aranjuez, de tal manera que se comprometan a mantener la defensa del Tajo en las condiciones deseables. Es decir, el no al trasvase, sí a las playas, sí a las avenidas, etcétera, etcétera.
De tal manera que dicho convenio esperemos que lo firmen todos y esperemos que dicho convenio lleve aparejada una comisión de vigilancia de dicho acuerdo, de tal manera que cada 3, 4, 5, 6 meses podamos vernos todos los firmantes de dicho acuerdo para comprobar cuáles son las gestiones que se están haciendo del Tajo. En concreto, nosotros entendemos que esto de que el Tajo siga en estas condiciones, unos digan unas cosas y otros digan las contrarias, se tiene que acabar. Tenemos que entrar en la dinámica de que el Tajo tiene que ser una de las prioridades de la ciudad y por tanto de todo el sistema asociativo de Aranjuez. Y en ese sentido vamos a plantear esa propuesta próximamente para que sea firmada por todos y como consecuencia de la firma consciente de todos podamos ir comprobando cada cierto tiempo, 3, 4, 5, 6 meses, cuál es el estado de las gestiones que se han hecho y por tanto cuál es la gestión y el momento en que se encuentra el Tajo.